Salud, señores. Nada. El siguiente es solamente para dejar claro un par de cosas. En el día de hoy, realmente el día como que ha amanecido como un poco con sazón. Pila de gente hablando mierda, pero sobre todo un tal Brian. ¿Qué Brian? Por favor. Un tal Brian hablando pila de mierda. Y defendiéndose para variar. Yo porque no he tenido tiempo, ¿me entiendes? Para responderte porque realmente no me interesa. Pero te toca como lo teca. ¿Entiendes? Para que la gente le llegue. Es lo siguiente. Dije que te apodan el demonio como Kruger. Y a la hora del non eres el primero en solicitar el Uber. I'm the ruler como Slick Rick. Con palabras hago kickflip, mejor calle y continúa. Mamando mi Moby Dick. A la buena dulce miel, a la mala hiel. Color blanco en tu piel causado por este cincel. Que con placer quieres ser y no con placer. Ni compadecer con parásitos como tú que se creen fortalecer en base a mentiras, con micas tiras, te autocastigas, te viras, das el culo y te llenas de placer por eso. Giras y giras como una hormiga detrás de migas que solo hoy te darán de comer. Facebook, tu matriz. Brian, come on, please, no eres MC. No conoces la raíz de esto. Por cierto, no me hables de conocimiento, que a ti te conocen porque se te vinieron adentro. Embárrate sangre, te embarran con tu barra. Suave pa' que barra. A este level soy un etarra. Te van a recordar porque te explotó un cristiano, pero más te van a recordar porque tu hermano se vino en tu ano. Aliento no invierto en mierda que se interponga. Estoy fuera de esa ronda, aplicando otras normas y es normal. Practico, no pierdo la forma. La calle fue mi horma. No creas que soy formal. Quien te informa no sabe de reformas, más bien se encorva succionando todas mis maniobras. Recuerda que todo tiene su precio. Por eso Cashmere como G.I. Joe, comandante cobra. Y este comeback, payback, lo pongo como bomba. No se trae plena y boom bap. Yo pongo la trompa, gruesa y manga larga como anaconda. No te esconda que te delata tu garganta profunda. Rap por saco y funda. Cuidado si te hunde o te funde. Llevando el supuesto título de Ondel. En San Carlos fue donde me hice hombre. No soy del Naco ni Piantini, yo sí sé lo que es el Ondel. En la calle aprendí, me jodí, me perdí. Pero con todo y todo me superé. A puro coñazo me hice MC. Y de eso aprendí la historia. Así que no venga tú a joder, ve. Mejor cállese, mamañema. Cambiemos el tema, que en este tema de tema tú no serás el tema. Por eso en ese maldito tomo yo tomo de más y tú tomas lema con copyright como lo toma que lleva. Que se te dan, por creer te mata tan. Riam pum pam pam pam, la boca te partien. Por eso voy a las 100 y por 100 views te vendien. Para que vea lo puta y cuero que tú eres, man. By the way, deje de llorar a su mami, mamagüevo. Y respete los grandes. ¿Entiendes? Pero no solamente respete a Cashmere, respete a todos los raperos, coño, que se han hecho cosas por esto, que han hecho algo por el hip hop dominicano. Es cuanto. Peace. Salud.